Bueno, entonces estamos con Encuentro con los Trabajadores, entonces está aquí Fabio, Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, y estamos también con Miguel Ángel Pardo. Entonces ya, arranquemos. Encuentro con el movimiento obrero. Ahora sí, muy buenos días, Fabio. Rocío, buenos días para usted y toda la audiencia de Encuentros Pedagógicos. Ok, sí, señor. Bueno, ¿qué nos tienes hoy de nuevo, bueno, en cuanto a nuestra política en nuestro país? Bueno, creo que el comentario que voy a hacer en el día de hoy es sobre las perspectivas de la ley pensional, que creo que es una reforma muy importante para sectores, obviamente los más vulnerables de Colombia, para aquellos que nunca han tenido nada. Una ley que ya fue aprobada en el Congreso de la República, es la ley 2381 de julio del año pasado, que entra a regir a partir del 1 de julio de este año 2025, pero que ha tenido más de 170 demandas en la Corte Constitucional. Es decir, hay una cascada, una inundación de demandas ante la Corte Constitucional. Todas ellas presentadas, unas por el Centro Democrático, otras por Cambio Radical y la inmensa mayoría de las demás por los fondos privados. Porque evidentemente esto cuestiona especialmente si la cotización definitivamente va a ir a Colpensiones o va a ir a los fondos privados. Si bien es cierto, la ley no elimina la cotización a los fondos privados, si toda la cotización de salarios que estén de 2,3 salarios para abajo, toda esa cotización de cualquier persona, si gane más de 2,3, va a un fondo, una fiducia que hay en el Banco de la República, que se vuelve exactamente una fiducia estatal manejada por el Banco de la República. Y el resto solamente iría para los fondos privados. Entonces, más o menos la situación pasa de que del 72% que hoy tienen los fondos privados, de la cotización de todos los trabajadores que hacen la contribución a pensiones, van a pasar de ese 72 a solamente el 22%. Es decir, van a perder más 50 puntos de la cotización que hoy se hace para los fondos privados. Eso equivale a más o menos unos 14 billones de pesos anuales que dejan de recibir los fondos privados y con los cuales se fortalecen la fiducia de las cotizaciones a Colpensiones. De tal manera que yo creo que esa es el gran callo que le están pisando a los fondos privados y por eso esta cascada de demandas. Pero el aspecto que quiero aquí señalar es que el señor Ibáñez, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, que es hoy además el presidente de la Corte Constitucional, que tiene como antecedentes que estuvo vinculado también en la ponencia que hizo sobre la reforma tributaria, con la cual le quitaron la obligatoriedad de pagar las regalías a los grandes inversionistas extranjeros en materia de la minería y los hidrocarburos, y que significó que para esas empresas dejaran de cotizarle al Estado 7 billones de pesos. El Estado les da unas concesiones aquí a las empresas, ellos vienen y explotan y exploran el subsuelo, y resulta que el Estado no recibe ni un solo peso por esa actividad, que es las regalías. Eso es una situación completamente irregular, antipatriótica, desconocedora de la soberanía que tiene Colombia sobre el subsuelo. Pero bueno, eso fue lo que hizo el señor Ibáñez, y logró convencer a la mayoría de la Corte Constitucional para que votaran en esa dirección. Hoy está haciendo lo mismo con la ley pensional. Ha escrito una ponencia, ¿sí?, que contesta la demanda puesta por Paloma Valencia ante la Corte Constitucional para declarar inexequible la ley pensional. Es decir, vienen a tumbarla como sea, a no permitir que este gobierno verdaderamente recupere derechos para la población y atienda a los sectores más pobres y vulnerables de Colombia.
Esto es así como se dice, un acto de mezquindad absoluta de los poderosos de Colombia, que son los fondos privados y los señores del Centro Democrático y Cambio Radical, para que un sector de la población que siempre ha sido, así como se dice, ignorado, que nunca ha sido tenido en cuenta, reciba por lo menos algo de manos del Estado. Y ese proyecto de ponencia negativa que prepara Ibáñez la quiere, así como se dice, votar muy rápidamente. Entonces se ha inventado, él es el presidente de la comisión, entonces va a poner de primero en el orden del día que se discuta su ponencia. Así todos los demás estén estudiando, porque entre todos se han distribuido las 170 demandas que han puesto, todos los demás están estudiando, no han preparado todavía ninguna ponencia, pero él rápidamente quiere que se resuelva el asunto votando la ponencia de él. Y para eso también ha dicho que esta es una norma de necesidad nacional y que por tal motivo tiene que ser estudiada en un menor tiempo posible y por tal motivo votada. Aquí lo que hay es una extraordinaria urgencia del señor Ibáñez para atender los negocios, porque no se podría entender de otra manera. Porque ¿por qué tanta urgencia? ¿Estará solamente atendiendo las urgencias, ahí sí como dice, urgencias de los fondos de pensiones privados? Pero adicionalmente, ¿será que el señor Ibáñez no quiere pagar los impuestos que se derivan de la nueva ley para aquellas pensiones altas como la que él va a tener? Porque ya es una persona que se va a pensionar. Entonces creemos nosotros que hay ahí de por medio es un interés para servirle a los grandes negocios de parte del señor Ibáñez y obviamente de también fallar en causa propia, en el sentido de que no pagaría los impuestos. Nosotros creemos que esto es muy grave, que se cierne entonces sobre la ley pensional la posibilidad de que sea definitivamente hundida en la Corte Constitucional. La palabra exacta es que la declaran inexequible y por tal motivo estamos llamando a todas las personas, a los colombianos, a los ciudadanos, a los trabajadores y las trabajadoras, a los maestros y las maestras, a que hagamos acciones frente a la Corte Constitucional para señalar que no se debe declarar inexequible y que por el contrario la revisión de constitucionalidad debe llegar a que se apruebe. El motivo son vicios de forma, de que según Paloma Valencia y según ahora la ponencia negativa del señor Ibáñez, es que le faltó el debate en la plenaria de la Cámara y eso no es cierto. Hubo debate en la plenaria de la Cámara. Se votaron la ponencia negativa y se votó negativamente y la ponencia positiva se votó positivamente. Ahí hay discusión. Y después empezaron a discutir los artículos y empezaron a discutir por bloques. Y alcanzaron a discutir creo que 14 o 16 artículos y aprobarlos. Y en el momento entonces, en el momento en que iban en esos términos, pues tomaron la decisión en la plenaria de Cámara de votarla en bloque, cosa que se podía hacer. Eso hace parte de la discusión y de las opciones que deja la ley. De tal manera que aquí no hay tales vicios de forma, eso no corresponde a la realidad. Lo que hay es un interés de los fondos privados y de los partidos políticos de la oposición irracional al gobierno, que no quieren exactamente que este gobierno atienda a la población más pobre y vulnerable. La mezquindad es lo que hay allí y por tal motivo ya el presidente de la República pidió audiencia pública de la Corte Constitucional. Nosotros también le hemos pedido y estamos entonces esperando que la Corte la programe y ese día nos volcaremos masivamente, no solamente aquí en Bogotá, sino en todo el país, a exigirle a esa Corte Constitucional que declare exequible una de las reformas con mayor contenido social y por tal motivo con el criterio de recuperar derechos, que es la modalidad con la que están escritas todas las reformas sociales que ha presentado el gobierno del cambio. Es parte de algunos avances en la justicia social que este gobierno está haciendo y que obviamente debemos defender a toda costa. Cordial saludo para todas y todas, buen día y nos estamos viendo en las calles para defender también la reforma pensional. Así es, Fabio, muchísimas gracias. Muy amable, Rocío, buen día. Bueno, lo mismo.